Vamos en este primer jueves en el que voy a estar yo, este primer jueves del mes de octubre. Voy a hacer un recuento de plazas olímpicas, de lo que ha pasado este verano, que ha sido impresionante, espectacular para el deporte español, con un montón de éxitos y un montón de plazas olímpicas. Ahora mismo tendríamos 85 con 123 deportistas clasificados. Recuerdo que, por ejemplo, en los Juegos de Tokio fueron 321 deportistas, con lo cual, bueno, pues yo creo que la cosa va bastante bien. Presentar a nuestra protagonista en el día de hoy, que, como habéis visto seguramente anunciado, se llama Gisela, se apellida Pulido y es una auténtica crack del kite y que lleva toda la vida en este deporte y cosechando éxitos. Gisela, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, felicidades, Gisela. Muchas gracias. Que además fue un europeo, una clasificación muy dura. Voy a intentar explicarlo. Si digo algo que no es correcto, me corriges. Primero se hace como una especie de fase de clasificatoria con unas cuantas regatas y de ahí las dos primeras van directas a la final y de la tercera a la décima hay dos cuadros de semifinales, 4 y 4, y de esas 4 las mejores, las que ganan, van también a la final y se hace la final a 4. Pero tú aquí, en principio, tu objetivo, que también podía ser la final, pero era sobre todo conseguir la plaza olímpica y tenías ahí la pelea con una polaca que termina la fase de clasificación y claro, según terminas la fase de la clasificatoria, si estás más arriba, pasas a las semifinales con 2 regatas ganadas o con una regata ganada. Y hay que llegar a 3 regatas ganadas, ¿no? Va por número de victorias, así es. Eso, número de victorias. 3 victorias, exacto, pasa, digamos, a la siguiente ronda, que es la final. Entonces, así en este caso, la polaca tenía una victoria ya cuando llegas a semifinales, tú no la tenías, tenías que ganar sí, y luego había otra por delante sí, que tenía que llevaba 2 ganadas, que si ganaba la primera regata ya se acababa y la polaca quedaba por delante de ti. O sea, tenías que sí o sí ganar la primera regata y luego en la segunda quedar por delante de la polaca como mínimo, ¿no? Exacto, así era. Ganar la primera regata porque si ganaba la holandesa, que era con la que tenía la semifinal, se acababa, pasaba la holandesa a la final y yo me quedaba novena, que estaba novena, pero si conseguía una victoria, entonces empataba a puntos con la polaca, pero la siguiente ronda tenía que terminar por delante para desempatar. Y así fue un poco, como fue, ¿no? La verdad que mi objetivo era ir a la final. Por eso, de hecho, cometí un error que es presionar demasiado y en la última boya hice una trasluchada y me caí. Pero como la holandesa y yo estábamos primera y segunda y la adelanté en el través y mi objetivo era llegar a la final. Yo ni siquiera estaba pensando ya en la plaza, o sea, yo solo quería ir a la final. Me caí, perdí la tabla, se me cayó la cometa, pero como le llevábamos tanta ventaja a la polaca y a la alemana que estaban por detrás, me dio tiempo a recuperar y quedé segunda. Pero el objetivo era llegar a la final. Yo creo que esa era un poco la mentalidad que quería tener en esa regata, ¿no? Era decir, voy a por todas, no tengo nada que perder, estoy novena, la que tiene la plaza ahora asegurada es la polaca, así que voy a tope a por la plaza, ¿no? Y a por el pase a la final. Qué presión. La mentalidad. Qué presión, Gisela, decir, es que no puedo fallar. Pero era un poco de presión también tener que clasificar antes de los Juegos. Y no es lo mismo planificar tu temporada de cara a unos Juegos que planificar tu temporada de cara a un mundial clasificatorio. O sea, también los periodos de descanso, los ciclos de entrenamiento y de cargas son diferentes. Entonces, ahora tengo esa tranquilidad de que puedo estar este invierno entrenando con las cosas claras, como si no voy a los Juegos sí o sí. O sea, tu deporte, que siempre lo hemos dicho, kitesurf, ahora no sé si es porque es la modalidad, se llama Fórmula Kite, o se puede decir solo kite. O sea, la disciplina se llama Fórmula Kite porque es como si fuera la Fórmula 1 de las cometas, por así decirlo, ¿no? Es la clase más rápida de la vela y es velocidad. Al final, como el formato de competición son regatas y al final el que llega mejor, o sea, el que llega más rápido y el que cruza antes la meta es el que gana, ¿no? Y entonces, con respecto a lo que hacía antes, que es el freestyle, que también es kitesurf, pero es una cometa totalmente diferente, es una cometa hinchable, nosotros navegamos con parapentes, la tabla, como ves en el vídeo, voy por encima del agua, no va tocando el agua, en el twin tip, en el freestyle, vas tocando el agua y pegas saltos, es diferente, ¿no? Y han elegido, o sea, el kitesurf fue
fue reconocido por la World Sailing, que es la Federación Internacional de Vela, como deporte de vela, pero como el freestyle necesitas tanto viento para navegar, por eso no hicieron el freestyle olímpico y sí hicieron la Fórmula Kite, que con 4 o 5 nudos, es decir, con muy poquito viento, ya puedes competir. Imagínate que vas a unos Juegos Olímpicos, tienes poco viento y no puedes hacer la disciplina. Mira, pregunta por aquí Alfredo Ordóñez, que me pone la percha muy bien para contar la brutalidad que hizo esta, bueno, ya mujer, pero entonces era una niña, que tenemos aquí, que se llama Gisela Pulido. Dice, ¿cómo empezaste en esto? Ya casi 30 años. Sí. Pero es que, claro, escuchando hablar de ella y entrevistándola desde hace un montón de años, porque con 10 años, 10 años, ganó su primer mundial absoluto en la modalidad de freestyle, que es la que ha practicado siempre Gisela, con 10 años, pero es que luego al año siguiente lo volvió a ganar, y al siguiente, y al siguiente, y al siguiente, 8 años seguidos ganando el mundial de freestyle, y luego otros 2 años más en 2013 y 2015. O sea que tiene 10 títulos mundiales, que quién lo diría, en esa modalidad de freestyle, que aunque saliste ya con la tabla de la tripa de tu madre, ¿o cómo fue eso? Casi. La verdad que siempre me ha gustado el deporte, siempre me ha gustado estar activa en ese sentido, ¿no? Y he tenido también la suerte de tener a una familia que también le ha encantado el deporte. O sea, ellos siempre me lo han inculcado desde pequeñita, sobre todo mi padre. Ya me acuerdo de súper chiquitita de ser bebé. Bueno, no me acuerdo yo, pero vamos, que tengo fotos de llevarme a la piscina con 1 año, aprender a nadar, con 3 años ya montando en bicicleta sin rueditas, con el skate, con el snow en la nieve, con el windsurf, con el surf, con el bodyboard. O sea, al final mi padre siempre me ha inculcado a hacer todo este tipo de deportes un poco extremos, ¿no? Y bueno, al final me dijo que cuando mi padre fue uno de los primeros que trajo el kitesurf a España, ¿no? Se compró una cometa en Hawái porque se inventó allí. De hecho, se inventó en 1994, o sea, el año que nací. Y entonces se trajo la cometa de Hawái y fue eso, uno de los primeros que empezó con ese deporte aquí. Y era realmente bastante peligroso. Seguramente que habéis escuchado que hace tiempo en las noticias bastantes accidentes de kite, porque al principio los sistemas de seguridad no eran no estaban demasiado avanzados. Es que Ahora al final, momentos al final es que al final que vuelas directamente en el aire, o sea que igual subes ¿cuántos metros de altura puedes saltar haciendo los trucos de freestyle? O sea, realmente lo que pasaba es que a lo mejor tú tenías una cometa, una solo, y el viento subía, entonces había mucho más viento del que tú podías aguantar con esa cometa. Entonces, por eso. Pero sí, la verdad que yo creo que el récord del mundo no sé si está en 28 o 30 metros de altura. Pues lo que decía, que al final mi padre fue el que me enseñó. O sea, yo le insistí porque él me dijo que el kite era muy peligroso. Y al final le insistí y me compró una cometa de estas que iba como con mandos, que ni siquiera era una típica, la barra como ahora, sino eran 2 manditos. Era un triangulito, iba con sables y, bueno, la típica cometa que le compras para jugar a un niño, y esa fue mi primera cometa. Joder, qué bueno. Y luego, claro, tuviste que empezar, si con 10 años ganas el mundial, ¿con cuántos empezaste ya a, pues eso, a hacer trucos y a hacer cosas? Porque yo creo que se juntó un poco todo, ¿no? Empecé súper pequeñita, empecé con 6 años a volar cometas en la arena, o sea, cuando os contaba que insistía a mi padre para que me enseñara, eso, más o menos a los 6 años, y estuve prácticamente 2 años volando las cometas en la arena sin tocar el agua, hasta que al final un día, insistiendo mi padre me enseñó con su tabla, con su cometa, me dejó su material, que me quedaba todo enorme así, y nada, y recuerdo el día perfectamente porque San Juan, mi padre se llama Juan, el santo de mi padre, y fuimos a Sant Pere Pescador, que es como en la costa de Girona, como a 1 hora y media de donde vivíamos nosotros, a pasar el día, y no había viento para él, y me dijo, venga, va, que hoy es tu día de suerte y te dejaré que pruebes en el agua. Y desde ese día ya no me pude sacar la tabla de los pies. No entendía el deporte sin competición, y cuando empecé a hacer kite le dije a mi padre, papi, yo quiero competir en kite. O sea, de verdad quiero ser campeón del mundo de kite desde súper pequeñito. Y me dijo, vale, o sea, te voy a llevar a las competiciones, pero tenemos que hacer un pacto porque eres muy pequeñita, entonces solo te voy a llevar a las competiciones si llegas a estar en el podio, o sea, si estás entre las 3 primeras. Y he leído por ahí que te dieron un récord Guinness, ¿no? De ser la campeona del mundo más joven. No sé si... ¿Qué es eso? ¿Un diploma que te dan? ¿Lo tienes ahí en casa o dónde tienes eso? En casa, sí.
lo tengo en casa. Campeona del mundo más joven de la historia del deporte, con 10 años. Sí, sí. La verdad que... El deporte de todo el deporte en general, entiendo, ¿no? ¿O solo del De kite? todo el deporte en general. De todo el deporte en De general. todo. Para nosotros, para cualquier deporte, o sea, para cualquier clase de vela, es súper importante el campo de regatas, porque realmente cuando competimos no se trata tanto de cómo de rápido vas, sino que también, obviamente, la velocidad influye, que tienes que tener buena velocidad, pero influye mucho también por dónde vas, es decir, y al final toda esa táctica y estrategia la basas mucho en el viento que hay, ¿no? En las presiones, en los roles, en las fases, todo esto. Y al final, ¿qué pasa? Que para conocer esto tienes que conocer mucho el campo de regatas, ¿no? Entonces, por eso normalmente nosotros entrenamos donde competimos, lo que te decía. ¿Tenemos un campeonato en Palma de Mallorca? Pues vamos a entrenar allí una semana, 2 semanas antes. ¿Tenemos el campeonato del mundo en Israel o campeonato de Europa en Israel? Pues vamos a Israel y estaremos entrenando un tiempo antes. En Holanda, el Mundial, pues también entrenamos allí para conocer bien. Y sobre todo para nosotros, una cosa que influye mucho también, que quizás no tanto en la vela, es el agua, porque nuestro foil va debajo del agua. Y lo sentimos todo, la temperatura, la densidad, si es más salada o menos salada, si es agua dulce, porque las ventilaciones hacen que el foil vaya mucho más inestable, porque es como una burbuja de aire que se crea cuando el agua pasa por el mástil, ¿no? Entonces, ¿Nada más te ha costado? Lo que más me ha costado, creo que lo que más me está costando y que hoy en día sigo todavía luchando con eso es el tema del físico, porque al final el freestyle es físico, pero es mucho más técnico y de habilidad, y en cambio lo que estoy haciendo ahora es muy físico en cuanto a fuerza, y también algo que me está costando es el tema del peso. O sea, al final cuanto más pesas, más rápido vas. Ese es el cambio más grande que he tenido que hacer en mi caso. Yo siempre he pesado 53, 54, ya estoy en 61, 62, y mi objetivo es intentar seguir ganando peso, porque al final es la única opción de tener resultados. ¿Y qué es lo que más te apetece, aparte de la competición, evidentemente, y de supongo que de hacerlo bien? Pero, porque claro, la vela, que siempre muchos juegos, por desgracia, se tiene que ir lejos de la ciudad donde son los juegos, porque allí no hay mar, pues como pasa, por ejemplo, en París. Sí, es lo que hay. Nosotros necesitamos mar, y París no tiene mar, tiene río, pero no entra dentro de las posibilidades. Voy a concentrarme a tope y a luchar a tope por la medalla, aunque sé que está complicado porque el tema del peso es algo que sigue ahí y sé que es una gran desventaja, pero bueno, o sea, mi objetivo es, o sea, disfrutar de la experiencia, disfrutar de la vida olímpica, de la ceremonia, de todo, pero sin desviar el foco, que es competir. Así que yo creo que vamos a tener un montón de medallas en la vela. Y espero que en el kite femenino también. Ojalá que sí. Ojalá, joder, sería, tía, ya tu colofón a tu carrera deportiva espectacular, impresionante, una medalla olímpica. Vamos, yo creo que te la mereces, de verdad. No te enredo más, que compartas y que hables y que os lo paséis muy bien, que saquéis muchas cosas positivas. Mil gracias por estar en este Pariseando aquí en el Twitch del Comité Olímpico Español. Ha sido un placer charlar contigo. He aprendido un montón de cosas que no sabía de kite y bueno, de verdad, muchas gracias y te deseamos lo mejor, Gisela, de aquí al futuro, y felicidades por esa plaza olímpica. Muchas gracias. Muchas gracias. Un besito. Chao. Pues ha sido un placer. El primer jueves de noviembre volveré a estar aquí, pero no esperáis todos los jueves. Aquí todos los jueves habrá deportistas españoles, deportistas olímpicos, hablando con vosotros y respondiendo a vuestras preguntas en el chat, aquí en Pariseando, en el Twitch del Comité Olímpico Español. Nada, que ha sido un placer y nos vemos en un mes. Chao, adiós.